El 6 de settembre del 1925 è nato Andrea Camilleri. Scusate, ho fatto un cambio di lingua, non me ne ero ancora accorta. È nato Andrea Camilleri 100 anni fa. Non poteva mancare un doveroso omaggio a questo colosso della letteratura italiana. Chiaramente il primo pensiero va ai suoi romanzi gialli, che nonostante il loro apparente carattere regionale, provinciale anche nella lingua e nelle descrizioni dei caratteri dei personaggi, sono ormai quasi patrimonio universale. Ma Camilleri è stato anche molto altro: sceneggiatore, regista teatrale e drammaturgo, insegnante all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, ma anche regista radiofonico. Grandissimo affabulatore, qualsiasi cosa raccontasse diventava una storia fantastica. L'ultima volta che, nonostante i parecchi acciacchi dell'età, è venuto a Barcellona è stato a febbraio del 2014 per ricevere il premio Pepe Carvalho assegnato dal Festival BCN Negra. Molti di noi c'erano e in molti si ricordano anche il cartello fuori dalla libreria chiuso causa Camilleri. Mente brillante e lingua tagliente, assordante il suo silenzio dal 2019. Chiamo sul palco Anna Maria Di Giorgio, la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, e poi a seguire l'omaggio a Camilleri. Buon pomeriggio a tutte e tutti, buona tarda a Totom. Sono Anna Maria Di Giorgio, la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, che è l'organo ufficiale del Ministero per gli Affari Esteri per la promozione della lingua e della cultura italiana in Catalogna. È un grande piacere aprire questa seconda giornata di lavori del FLIB, dopo aver potuto apprezzare ieri Paolo Di Paolo nel suo brillante intervento sullo stato della nostra lingua, proprio con un incontro dedicato ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita, avendo anche un ospite d'onore come Alicia Jiménez Bartlet, che è una scrittrice amatissima nel nostro paese, è pubblicata dalla casa editrice Sellerio, e tanto che il suo personaggio, Petra Delicado, dal suo personaggio è stata anche tratta una serie con Paola Cortellesi, ambientata però a Genova invece che a Barcellona, in questo gioco di scambi, prestiti e dialoghi mediterranei, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare qui alla Jaume Fuster lo scorso febbraio con l'amico scrittore e direttore del Festival di Barcelona Negra Carlos Sanon, perché c'era una mostra proprio su Napoli, Barcellona e Marsiglia nel Noir. Ringrazio sentitamente Alicia Jiménez Bartlet e Carlo Sanon per essere qui con noi, ringrazio la moderazione di Claudia Cucchiarato, la casa editrice Salamandra Ediciones, il traduttore storico di Andrea Camilleri, Pau Vidal, e Sandro Dieri e Carlos Mayor, che leggeranno dei brani tratti da Camilleri. Ovviamente ringrazio ancora oggi per un'altra volta le nostre partner in crime del FLIB, la sua direttrice Cecilia Ricciarelli e Silvia Alissia, per la loro passione e per il loro lavoro instancabile, Karma Galva della Biblioteca Jaume Fuster per ospitarci in questo stupendo posto, Cesar Moreno e il Distretto de Gracia per il sostegno e lo staff dell'Istituto e del FLIB. In questi giorni, oltre al FLIB, si celebra anche la 25esima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri, il cui tema è Italofonia, lingua oltre i confini, e che ci invita a riflettere su come l'italiano si muova, viaggi, si mescoli e si rinnovi nel contatto con altre lingue e culture. Quindi quale modo migliore ho pensato per cominciare questa riflessione se non con Andrea Camilleri, che è uno scrittore che ha fatto della contaminazione linguistica e dell'invenzione espressiva una delle sue firme più riconoscibili. Ha portato nel mondo una lingua viva, una lingua che non si ferma ai confini della grammatica, ma che si apre, si colora, si mescola, come accade un po' qui a Barcellona, città plurale, dove le parole si incontrano e si trasformano. Il suo Montalbano parla siciliano, ma quel siciliano in realtà è compreso da tutti e tutte, perché parla dell'umano, delle passioni, con le sue contraddizioni dell'essere umano. E ci ricorda che la lingua non è solo uno strumento di comunicazione, ma è anche un modo di vedere il mondo, di raccontarlo, di appartenergli.
Nel celebrare oggi il suo centenario celebriamo dunque anche la capacità dell'italiano di essere una lingua viva, ospitale, contemporanea. E come dicevo ieri, trovo che il FLIB sia l'evento perfetto per sentirsi parte di una comune casa culturale che ci ospita, ed è per questo che l'Istituto ormai da 3 anni dedica una parte del proprio budget a questo evento, con l'intento di farlo crescere ulteriormente per mettere al centro della scena la parola in tutte le sue forme, dalla letteratura alla musica, dal teatro alla traduzione, le arti visive, per creare una comunità in dialogo. Perché il dialogo e la comprensione reciproca, in questi tempi bui, sono gli unici fari che possono illuminare il nostro cammino. Ora io vi lascio con un brevissimo video sulla settimana della lingua italiana del mondo prodotto dal Maeci. C'è anche un libro edito dall'Accademia della Crusca che si può scaricare gratuitamente solo questa settimana, e troverete il QR code sopra nel banchetto dell'istituto. Con l'occasione potete anche iscrivervi alla nostra newsletter e seguirci sui social network, ma vi auguro davvero una buona serata e un buon ascolto. Grazie a tutte e tutti. Está mejor. Buenas tardes a todos. Empezamos ya con este homenaje a Andrea Camilleri. Ya lo han introducido y lo que vamos a hacer ahora aquí nosotros, contando con 4 especialistas, o al menos se puede decir que 4 personas extraordinarias que nos pueden decir cosas muy interesantes, esperamos, y que no sepamos ya sobre este gigante, digamos, de la literatura. Es un reto bastante importante, tiene una dimensión, el personaje, el autor, el escritor y la persona, de alguna manera, ¿no? Vamos a intentar desentrañar un poco todas las facetas que puede haber tenido Andrea Camilleri en todos estos años. Yo quería empezar, empecé por las presentaciones, que creo que no la necesitan en algunos casos, pero vamos a hacerlas. Tenemos el placer de tener aquí a Alicia Jiménez Bartles esta tarde. Bueno, autora de obras conocidas, creo que no necesita más presentaciones. Luego entenderemos también por qué, ¿no? Contamos contigo esta tarde, porque posiblemente es una de las autoras que se puedan comparar de alguna manera al modelo Camilleri, o al método Camilleri, o al fenómeno Camilleri. Sí, bueno, eso sí. Creo que aquí hay un micrófono solamente para ti. Vale. Luego contamos con Carlos Zanón, que ya ha sido presentado anteriormente. Yo solo quería añadir que también, además de ser todas esas cosas, también había sido abogado en algún momento, Carlos, y que es un grandísimo escritor. Y muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu sabiduría con nosotros sobre Camilleri. Tenim a Pau Vidal, que el coneixeu també, és un escriptor bastant conegut i tenim diverses novel·les publicades, i també és molt conegut per ser el traductor al català de l'Andrea Camilleri. Jo crec que quants llibres has traduït? 45. 45 llibres, y eso también nos da un poco las dimensiones, ¿no? del reto al que nos enfrentamos. Es un autor muy, muy prolífico, Andrea Camilleri, ya lo sabemos. Y a mi izquierda tenemos el placer de tener a Carlos Mayor, que es el traductor de Camilleri al castellano por la editorial en la que yo trabajo, que es Salamandra. Carlos, ¿cuántos libros tienes traducidos? Bastantes menos que Pau. Yo creo que unos 20. 20, que no está mal. Que no está mal. Como sabéis, Camilleri tiene una obra muy extensa. Se calculan más de 100 libros publicados, que no sabemos si escritos, porque cada vez salen más inéditos de Camilleri que van saliendo. En Salamandra, por ejemplo, ahora estamos a punto de publicar, saldrá la semana que viene, pero ya lo tenéis disponible aquí. El último es Os escribiré, que es un libro muy interesante del que también hablaremos un poco luego, porque son las cartas, una recopilación de cartas que están escritas entre el 49 y el 60 por el joven Camilleri a su familia, que cuando él se fue a estudiar y a trabajar a Roma, le mandaba como reportes muy seguidos, además bastante frecuentes, a la familia que se había quedado en Sicilia. Y entonces, os decía, tiene muchísimos libros publicados, no sabemos cuántos, no sabemos cuántos ahí quedan. Lo que yo ahora quería un poco, para no hacer otra vez una introducción y saber un poco por dónde van los tiros también, quería preguntar a la sala cuántos no han leído nunca un libro de Andrea Camilleri. ¿Podéis levantar la mano si os atrevéis? Mira, muy pocos. Hay una en la primera fila, hay 2.
Vale, bueno, pues entonces podemos dar por sentado que ya tenemos un poco de background. No, es la que me interesa, porque igual le hemos de hacer llegar las ganas de correr a comprar los libros justamente a ella. Y bueno, entonces me ahorro la presentación, ya lo han hecho mucho. Yo solamente quería decir que esto, ¿no? Estamos en el centenario del nacimiento. Camilleri nació el 6 de septiembre del 25 en Porto Empedocle, que hoy se llama Porto Empedocle Vigata. Tiene un añadido, ¿verdad, Alicia? Justamente por el homenaje que le ha querido dar la provincia de Agrigento a su hijo pródigo, y murió en Roma con casi 94 años el 17 de julio del 19. La primera pregunta es la misma para todos, luego ya iremos ahondando en las facetas. ¿Cuál es el primer libro que habéis leído de Camilleri o cómo llegaste a Camilleri? ¿Cuál es el primer recuerdo? O, si no lo recordáis, el libro que os ha marcado más o que recordáis, digamos, con más cariño. Empezamos por Carlos, ¿vale? Para mí fue La forma del agua y empezó ya como una adicción, porque fue el primero, yo vi que ya a lo mejor había 10 en aquel momento, y yo ya quería seguir leyendo los siguientes. Me fascinaba el lenguaje, lo primero que me llamó la atención, y el hecho de comprenderlo. Pensaba, ¿cómo puede ser? Sí, claro. En realidad se entendía muy bien, sobre todo los primeros, porque fue una cosa progresiva, ¿no? Pero el lenguaje me fascinó y aquellos personajes, aquellos diálogos, aquella forma de escribir, de transcribir el lenguaje oral, todo aquello me fascinó. Bueno, para los que no saben, La forma del agua es el primero de la serie dedicada al comisario Montalbano. No es el primer libro que escribe Camilleri, él había escrito otros libros antes, pero este es el primero que se publica y de hecho fue un poco el principio de todo. Pau? Bueno, bona tarda. Intentaré no parlar tan de pressa com la Clàudia, perquè ella que parla molt de pressa, però que sí? Jo també he estat patint per vosaltres, però ella almenys pronuncia totes les lletres, molt ràpides, però les pronuncia. Jo, en canvi, com que em menjo les vocals, si parlés a la seva velocitat, no entendríeu res. Jo el que recordo dir afecte seria una mica sarcàstic, quasi bé, perquè és el llibre que em va fer descobrir l'error. O sigui, vaig entendre l'error d'això que fem tu i jo, que és traduir-lo, perquè és molt bonic, és molt maco que hi hagi tots aquests congressos i trobades i aquestes saragates, però ens porta una feinada de collons, ja us ho podeu imaginar. Llavors, jo, com que era jove, quan vaig començar, en Carlos és més intel·ligent que jo i es va esperar a ser una mica més grandet. No gaire més, però una mica més. Jo vaig començar molt jove, vaig anar a l'editorial i vaig dir... Em van dir que tenien problemes per trobar traductors d'aquest autor, i jo, que era jove i encara em feia el xuleta més cara, vaig anar, doncs ho faré jo. I llavors l'editora me'l dona, i jo, així tot xaupalante, em llegeixo allò, i clar, allà vaig entendre la dimensió de la cosa, que el senyor escrivia molt raro. O sigui, allà hi havia una feinada, no és que escrivis raro, és que hi havia molta més feina, perquè clar, allà s'han d'activar totes aquelles estratègies que vosaltres, com a lectors, sou lectors de debò, no mireu la sèrie, no? O què? Perquè vas pels països i dius, això de Montalbano, sí, he vist el capítol, i després resulta que mira la sèrie, perquè estem parlant de llibres, Doncs tot allò que trobeu allà ens porta una feinada de por. Llavors, des d'un punt de vista, que és la cosa que més ens preocupa als traductors, quan venim aquí no ens ho pregunten mai, literatura, la creació, l'art, tal i qual, són les peles, és una ruïna. O sigui, és una ruïna traduir Camilleri. Llavors allà jo vaig descobrir, però no vaig poder parar i vaig seguir. Sí, bé, ho he estat pensant perquè ens has preguntat, però jo no me'n recordo. Jo crec que me'l van recomanar, lo típic, i vaig començar pel principi, per La sombra de l'aigua, i realment em va agradar molt el Ladrón de meriendas, per exemple, però jo crec que vaig començar per això, perquè t'ho havien recomanat i perquè realment és el típic, quan saps que hi ha un personatge serial, vols començar des del principi, aquestes coses. I bé, quan estaves pensant quina és la que més t'agrada, jo no podria dir-te... Bueno, exacte. No, jo no podria dir-te quina és la que més m'agrada perquè realment el que t'agrada de Camilleri és el món Camilleri. És a dir, és de tant en tant dir vaig a refugiar-me allà o vaig a... Aquesta musicalitat, realment les trames o el que vulguis dir no són coses, però sí que
t'agrada el so, la manera que té d'explicar les coses, que, bueno, que té a veure amb ells dos, personalment. I aleshores jo crec que era més que has trobat un escriptor que pel seu talent, perquè clar, això no és gratuït, és a dir, tu tens ganes de refugiar-te en aquest país i de tant en tant sentir-te que estàs en un altre món perquè el que està escrivint ho està fent bé. Realment té un talent d'autor i jo crec que és això. Segur que vaig començar pel principi i no podria dir-te, hi ha alguns que m'han agradat més, també els que no són de la sèrie, també hi ha un que feia com una mena de cronologia de les dones que havia conegut, que el vaig trobar molt interessant i molt, no sé, molt especial, o sigui que realment, i ja està, no podia dir-te res més que això, o sigui que en el sentit no tinc un favorit perquè no crec que sigui aquesta la... Hi ha autors que són com que més que quadres separats el que fan són mosaics de la seva història, no? És a dir, com si preguntes al César Aire, quin és el millor llibre del César Aire? Doncs jo crec que Camilleri també és una... Per mi és una mica així, has de mirar-ho tot d'una sola mirada i veure tota la seva obra. Buonasera, signore. Non sapete come sono felice di stare davanti a un auditorio che è italiano e poter parlare in spagnolo. Senza sofferenza, come lo faccio sempre in Italia. Bueno, para mí Camilleri pues fue la sorpresa de que todos estábamos leyendo un poco anglosajones, franceses, y de repente, yo no me acuerdo por qué libro empecé, fue una recomendación de alguien, me pareció que era otro mundo, que estaba más cercano a nosotros, que tenía una capacidad de captar el sur, ¿no? Porque tenemos otros escritores, como puede ser Márcaris, que no es tan representativo de ese mundo lleno de vida, lleno de humor, sin ninguna pretensión estilística o intelectual, aunque la aparente sencillez sabemos que es lo más difícil de llevar a cabo al final. Y me sedujo mucho, me pareció que, bueno, que aquello era nuevo, que había que leerlo, que estaba cercano a nosotros. Y tanto es así que es representativo de toda una parte de la novela negra mediterránea que rápidamente se hizo conocido y popular en todos lados. Países nórdicos, la gente captaba muy bien lo que es nuestra vida por estos andurriales. Sicilia es muy especial. Yo recuerdo haber estado como público en un congreso de traductores de Camilleri. Estabais vosotros, ¿verdad que sí? Porque la dificultad se ve que es grande, ¿no? Sin embargo, mi editor italiano es siciliano, Antonio Selerio, y yo lo entiendo mejor que a un milanés o que a un romano, ni te digo. Por lo cual creo que son los giros y los modos específicos, vosotros me diréis, pero que luego se acercaba mucho a que podías leerlo en versión original saltándote muchos párrafos que yo no entendía nada. Bueno, os quería comentar que vamos a hacer esta mesa redonda de homenaje y al final de nuestra charla, si queréis hacer alguna pregunta a las personas que están aquí con nosotros esta tarde, abriremos preguntas al público. Y al final tendremos dos cosas más, no sé si lo habéis visto. Una será una lectura de textos de Camilleri, de Carlos en castellano, Pau en catalán y Sandro Dieli en italiano. ¿Cómo lo llamarías tú? Camillerese, vale. Bigatese, no sé. Y después, si os queréis quedar, veremos un documental que no es muy largo, son 22 minutos, que realizamos en Salamandra, en Penguin Random House, hace 3 años, cuando se publicó la última entrega de la serie de Montalbano, Ricardino. En este documental veréis que hay algunos temas que ya están saliendo y que saldrán y que a mí me gustaría que
que abordáramos esta tarde. Entre ellos está un poco también uno de los temas que me gustaría también que habláramos, que es sobre como sentirse en casa, ¿no? Cuando lees volver a un amigo, ¿no? Cuando llega una nueva entrega de Camilleri, por ejemplo, en el documental a Guillermo Altares, el jefe de cultura del país, él es un camilleriano fanático, y cuenta, ¿no?, esto de que volver a Montalbano es como volver con un amigo. Y la prosa de Camilleri en esta serie es un poco esto, ¿no? También esta amabilidad, este lugar seguro al que vuelves. No sé si también te ha pasado o os pasa a vosotros, ¿no? Estas ganas de seguir ahí, que a veces pasa en las series. Sí, yo creo que sobre todo con unos personajes tan significativos, tan bien estructurados, que no les ves de un libro a otro ningún tipo de contradicción psicológica, ni nada que te pueda chocar. Hay siempre como una evolución en ellos que se va metiendo en ti y evolucionas con ellos. Los vuelves a encontrar como si hubieras quedado pues para tomar un café, ¿no? Son amigos y hay veces que queremos anticiparnos, es decir, sabía que iba a decir eso, sabía que se iba a meter con su pobre segundo de a bordo. ¿Por qué? Pues porque estás pensando más en una persona que en un personaje. Y yo creo que eso tiene un valor enorme, enorme. Y es un valor literario, porque es capaz de darnos una materia que no es fría, sino que es candente y que podemos confundirla incluso con la realidad. Clar, des d'un punt de vista tècnic, això passa d'una altra manera, però passa molt també. És el fet que, efectivament, coneixes els personatges, però sobretot coneixes la llengua en què s'expressen. No? Segurament hi ha pocs autors dels que hem traduït, no sé si tu et passa, en què la inversió que has fet en els primers llibres després et sigui tan útil, perquè aquell document que tu fabriques com a traductor amb totes les dificultats de cada autor, de vegades és molt malaguanyat, perquè hi ha autors que només els tradueixes una vegada. I llavors tota aquella, diguem, inversió en hores per trobar la manera de girar els trets lingüístics d'aquell autor, diguem que es perden, no? En canvi, en Camilleri, que és un autor tècnicament parlant d'alta dificultat, el document de camillerades és descomunal, no? Jo vaig començar amb un Word i quan va arribar a les 45 pàgines el vaig començar a subdividir en documents específics, perquè és que ja ni trobava les coses, no? Però la gràcia és que a mesura que ell ha anat camillerejant, és a dir, sicilianejant, perquè ha anat sicilianejant cada vegada més, la nostra, diguéssim, per reduir-ho a termes així pragmàtics, el temps de durada de la traducció s'ha anat reduint, perquè cada vegada tenies més dificultats ja solucionades. I això es veu molt, no sé si algú ho ha fet, heu llegit el Ricardino? Sí? No? A veure, aixequem la mà, qui ha llegit el Ricardino, només tu, eh? I en italiano. Bueno, per mi que t'han enganyat. Mira, allà també, eh? Original o doblada? Original. Molt bé. Doncs els qui no, us recomano que ho feu. Aneu a la llibreria de Nuvole, no sé si se n'ha parlat, és molt ben parida, està molt ben assortida, fan uns descomptes collonuts. Llavors, compreu el Ricardino, l'edició Celerio, que és doble, i té la doble versió, la primera i la segona. I allà es veu com ell mateix és com admetre la seva pròpia evolució lingüística. És un cas molt curiós perquè no hi ha autors que facin això. Perquè el va escriure uns anys abans. I llavors, amb 10 anys de diferència, clar, ell no comptava de viure tant, com és natural, no? I amb 10 anys de diferència li va quedar tan italià que el va haver de resicilianitzar. Llavors això, clar, per nosaltres és molt divertit veure com amb aquesta segona versió s'acosta més als documents que nosaltres fem servir, o sigui, que ens hem anat fent de traducció, no? I en aquest sentit tens com una intimitat, no? Com dient, hosti, veus, el tiet Camilleri i jo estem a la mateixa taula, saps? Una cosa que amb cap altre autor passa, això. Sí, completamente de acuerdo. Lo que decía Carlos de que la trama muchas veces, siendo novela negra, muchas veces la trama no es lo más importante, yo diría que la mayoría de las veces, enlaza con lo que decíais, con el cariño que les tienes a los personajes, el hecho de que los pienses en ellos un poco como personas, que sepas qué reacciones van a tener,
que te haga ilusión que les salgan las cosas bien, que a veces les darías un cachete cuando hacen algo mal, ¿no? Cuando Mimi se porta mal. Y eso enlaza con el hecho de que Camilleri fuera un hombre de teatro y trabajara también el diálogo, porque es una novela negra en la que básicamente hay unos señores que están en un sitio, hablan, se levantan, van a otro sitio y siguen hablando, y luego van a otro sitio, pero en realidad no hay persecuciones, no hay muchísima acción. Ellos van hablando de lo divino y de lo humano, y al final, pues normalmente por una casualidad, Montalbano descubre quién ha sido el asesino que era el culpable de todo, ¿no? Pero la gracia está en el texto de los personajes, más que en la narración, en cómo hablan, en cómo lo dicen, y el trabajo para nosotros es muy complejo, como estaba diciendo Pau, pero el resultado tiene que parecer muy sencillo, igual que en el original parece muy sencillo, porque es un diálogo, y son diálogos que en realidad no parecen muy complejos, pero que tienen una gran complejidad detrás. Y eso es lo que es Endiablado y tan gratificante para nosotros. Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo creo que también hay un aspecto de que tiene una herencia Vázquez Montalbaniana, que son libros de entrevistas. O sea, en realidad el señor va hablando con todo el mundo, nadie corre, a las 2 vamos a comer, ¿no? Es decir, pero en el fondo es un poco antes. No sé, los que tenemos ya una edad, había un personaje que era Colombo, que la gente al final iba a la cámara de gas para que se callara. Ya dices, no, ya, hemos hablado 3 veces, ya, he sido yo, de acuerdo. Pues, en realidad, y por eso es tan importante el lenguaje. Y luego yo creo que, un poco para abrir esto, la creación de situaciones y sobre todo de ambientes. Pero yo creo que también cuando un autor adquiere esa cantidad de éxito, hay un momento que las cartas le tienen que venir bien. Por ejemplo, hay muchos autores que no nos gustan porque han venido mal traducidos, porque han tenido mal traducciones, porque han cambiado mucho de editorial y los pierdes, porque han hecho una serie y es horrible. Es decir, entonces yo creo que a él las cartas las jugó bien. Por ejemplo, eso que haya un congreso de traductores implica que eso era importante, no valía cualquier cosa. Y yo creo que eso también ha rebundado. Luego, un poco la épica de él, es un señor que empieza a publicar muy mayor, pero muy mayor, y empieza a publicar con una carrerilla brutal. Todo esto crea un personaje que ya te cae medio bien, el señor, ¿no? Luego, no te da lecciones de moral. Sí que hay un trasfondo político, un trasfondo ético, pero nunca te está dando la bronca. Es decir, te está introduciendo un poco en un mundo y te está explicando las cosas como las ve él, que de pronto se parecen mucho a cómo te gustaría verlas a ti. El personaje de Montalbano, su posicionamiento ético, es un personaje con el que te gustaría que tenerlo en casa, o tenerlo en el barrio, o tenerlo en algún momento. Y yo creo que es él, el talento, y luego un montón de pequeños detalles que hace que llegue a mucha gente, que le llegue en buenas condiciones, que le llegue de una manera que te permita poder disfrutar de la obra de un autor. Sí, bueno, ya estamos desentrañando algunas de las facetas que decíamos. Hemos empezado a hablar de la del lingüista, de alguna manera. O sea, Camilleri realmente se inventó un idioma que además fue introduciendo poco a poco en los libros. O sea, él educaba al lector a sus expresiones, como ha educado a sus traductores, ¿no? La otra faceta que también ha salido, ¿no?, es esta del escritor de éxito que le llegó muy tarde. O sea, él publicó el primer libro de Montalbano, La forma del agua, en el 94, creo, ¿no? Y a partir de ahí, también lo dice otro escritor que se considera un poco un heredero de Camilleri, que es Antonio Manzini, en el documental, dice, y nadie estaba preparado con nada. O sea, Sellerio en ese momento no estaba preparado para lo que le estaba llegando, no había casi libros, o sea, se estaban empezando a vender a millones sus libros, y además él los iba sacando con muchísima frecuencia, pero el éxito realmente le llegó ya con los 60 años cumplidos y largos, ¿no?
Entonces, bueno, Alicia, por eso lo que dice al principio, ¿no? Posiblemente, sobre todo en Italia, es que es muy curioso, tú eres una de las que se puedan comparar con este éxito, ¿no? de Andrea Camilleri. Además, tú también tuviste una adaptación, 2 adaptaciones a la televisión de tus obras. También te has interesado por la novela histórica, que es otra cosa que tienes en común. No, bueno, con las... ¿Te horroriza? Bueno, entonces lo he leído mal, perdona. Pero digo, tienes algunos puntos en común que podríamos investigar. Entonces yo me pregunto si tú tienes alguna idea de qué es lo que no había entendido el mundo editorial, o al menos Celerio en ese momento. ¿Qué es lo que no habíamos entendido? ¿Qué es lo que podría estar pasando en ese momento? ¿Tú qué crees que fue el detonante que de repente lanzó a Andrea Camilleri? Pues bueno, Celerio vio el cielo abierto porque estaban en bancarrota, según me contaron ellos mismos. Y de repente aquel éxito de aquel escritor que no esperaban, pues les salvó el tener que cerrar la editorial. Y luego, pues no se lo esperaban. Yo creo, en el fondo, porque sea un homenaje no hay que decir todo bueno, ¿verdad que no? Muy bien. Yo creo que el mejor homenaje es decir lo que uno piensa de verdad. Que el éxito tardío no beneficia a los autores. Porque llega un momento en que tienen prisa, en que les fastidia ver que les ha llegado el reconocimiento en un momento en que el tiempo se acaba. Y yo eso, pues con un escritor español que conocí bastante bien porque trabajé en mi tesis doctoral sobre él, fue Torrente Ballester. O sea, ¿se acuerdan? El gallego. Es un hombre que triunfó pues con 80 años. Y veías cómo le fastidiaba y cómo iba apretando el acelerador de sus creaciones novelísticas, no siempre con el nivel que había tenido anteriormente. Yo creo que los últimos libros de Camilleri son inferiores al resto de su obra. Se nota que se autocopia un poco, que tiene prisa. En ese aspecto, pues claro, no puedo estar de acuerdo, pero que al inicio fue un bombazo que nadie esperaba. Yo creo que él fue el primero, porque además era guionista. Tú que eres cinéfilo, ¿te acordarás? ¿Quién era su compañero de guiones? Costa Gabras, quizá, el director de cine. Teníamos que haberlo preparado esto antes. Bueno, un hombre muy sesudo, un hombre muy serio, y nadie esperaba que Camilleri fuera a tomar esa senda más del humor, más del desenfado y del entretenimiento. Yo creo que se lo merecía en cualquier caso. Y que a todos nos gusta el éxito, pues sí. Lo que pasa es que hay que distanciarse un poco del propio éxito, cosa que él lo tenía fatal, porque al final estaba muy enfermo, estaba ciego, le costaba relacionarse con los demás y eso también fue un hándicap para él. No sé si queréis añadir algo, pero sí que es verdad que en Ricardino, por ejemplo, que es la última novela, pero él la escribió mucho antes, o sea, él quiso de alguna manera acabar la serie y la guardó en un famoso cajón, que se pensaba en Italia que era una caja fuerte, pero la caja fuerte nada, o sea, era un cajón directamente. Se guardó durante mucho tiempo y en todos estos años su escritura había cambiado y la tuvo que reescribir, pero sobre todo él se tomó la molestia de ya acabar la serie. Y justamente este libro posiblemente es muy interesante también desde el punto de vista peralendeliano, ¿no? Digamos, o sea, esta lucha que él tiene con su propia creación. El autor, de hecho, entra en el libro, habla y escribe cartas, escribe un fax a Montalbano, y hay unos diálogos entre el autor y el personaje
que dan a ver realmente, no sé, Pablo, si quieres hablarnos un poco de este conflicto i d'esta antipatia que llegó a sentir un poco por su pròpia creació. Però això ja havia sortit abans. Hi ha algun altre Montalbano on ja en parla, que sí, no recordo el títol, però si el recordeu, que sí, que es baralla amb la Lívia perquè la Lívia li diu, o sigui, va com a favor del personatge i ell en malparla. Vull dir que és un tema que ja... No vol coincidir amb l'actor. Exacte. La Lívia vol una Noto y él dice, una Noto no quiero ir porque es donde ruedan la serie. Ai, sí, que serie, ¿no? Clar, i això diu poder... al Cingarelli, li diu, no, el Cingarelli és un diccionari. El Cingarelli és l'actor i ho saps perfectament. És que és més jove i més guapo i no volia anar. Clar, això podia estar prefigurant al final, perquè de fet jo quan vaig sentir això que després de la mort del Vázquez Montalbán li va venir aquesta idea de crear el final, vaig pensar, hòstia, és molt valent, perquè clar, alerta que tindràs molts més ulls i molta més vigilància a sobre el que fas. És a dir, la sensació de pressió devia ser bestial, perquè clar, segur la gent havia fet 1000 hipòtesis, tots teníem la nostra hipòtesi sobre com el mataria o acabaria amb la cosa, no? I a mi jo reconec que em va semblar més intel·ligent del que em pensava. O sigui, no el tenia... A mi em va sorprendre positivament. Sé que no és el parer de tothom, però a mi jo aquest final el vaig trobar molt ben jugat. Perquè, insisteixo, perquè era molt la temptació que la Lívia el tirés d'alta baix d'un penya-segat, per exemple, no? Era present. I en aquest sentit, com a lector, independentment de traductor, com a lector, jo em vaig donar molt per satisfet amb Ricardino. No sé, Carlos, si quieres hablarnos de los problemas del éxito. No, hombre, no, fabularía. Pero hay una cosa que creo que es muy interesante que ha dicho Alicia, que el hecho de escribir es mucho de riñones, o sea, es mucho de fuerza física. O sea, sacar adelante, construir una novela tiene mucho que ver, evidentemente, con muchas cosas, pero también mucho con que las fuerzas te acompañen un poco. Bueno, era de Star Wars, pero... Pero sí que es verdad, o sea, yo creo que y es verdad también lo que dice, ¿no? Que claro, es lógico, ¿no? También hay una premura y en unos libros quizás, ¿no? Las sensaciones... También es verdad que o sea, nos gusta todo lo que nos haya dado, pero con menos Camilleri también hubiéramos estado bien, ¿no? Pero... No, quiero decirte que siempre es el punto de vista del creador y del éxito... el éxito y el fracaso, en el fondo, pues son dos percepciones. Y el éxito yo creo que tiene la percepción de que crees que todo lo que haces tiene la misma calidad y todo lo que haces entra a gol, ¿no? Entonces, si no tienes a alguien al lado que te va diciendo, sí, vale, pero tú has hecho este otro libro y este libro está muy por debajo. Entonces, sí, esa autoindulgencia yo creo que es uno de los principales, de que de pronto no tienes nadie al lado que te está diciendo... puedes hacerlo mejor, lo has hecho mejor, o igual esto es innecesario, o sea, tómate tu tiempo, ¿no? Yo creo que ese puede ser, pero bueno, también los escritores somos seres humanos y también tenemos miedo, tenemos una serie de condicionamientos, vanidades. O sea, no dejar el hueco a nadie, entonces ya lo lleno yo con todo, ¿no? O sea, teatro, cine, libros para niños, todo lo hago yo. Bueno, esa es la parte divertida, que también somos como cualquier seres abollados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho de eso, pero en fin, viva Camilleri. Yo no sé si vamos bien de tiempo, supongo que sí, ya me avisaréis. Pero hay muchos temas todavía. Uno de ellos es un poco esto, ¿no? O sea, está posiblemente una presión, ¿no?, que él tenía para producir constantemente y tener tantos libros en la lista de los más vendidos cada semana con muchos títulos, ¿no? Esto era un poco también una presión que, ¿no?, el mundo también editorial y seguramente, ¿no?, sus lectores también le ponían. Pero por el otro lado, a él realmente lo que más le gustaba era la parte que menos, digamos, se le conoce, ¿no? O sea, sus novelas históricas justamente, las cartas que él escribía, mucha otra producción, entre los más de 100 libros publicados suyos, que también hacía, ¿no? Y que le llevó a, según tengo entendido,
a tener como una rutina de trabajo con la producción de la serie de Montalbano muy estricta y muy cuadriculada. O sea, todos los libros tienen la misma estructura, la misma cantidad de páginas, los mismos capítulos. O sea, esto era como una especie de disciplina que él se había dado, posiblemente. No sé, Pau, tú puedes confirmar, ¿no? Que son casi todos, ¿no? También fue un Excel, ¿no? No lo sé, pero era como una producción como muy... Bueno, lo tenía muy a mano y por eso podía producir, digamos, de esta forma para luego dedicarse a lo que él decía que más le gustaba. Creo que era un poco esto, ¿no? O sea, que creo que en esta parte también descubrimos la otra faceta de este autor, que es también la faceta del autor comprometido, que le gustaba la novela histórica, pero también ha escrito sobre la mafia, por ejemplo, mucho. También escribía muchos artículos y durante un buen tiempo era un colaborador habitual, o al menos aparecía bastante en muchos diarios. Cuando quería entrevistar a la tele también aparecía y se había convertido, y esto sí que es cierto, en un poco uno de los personajes más queridos seguramente, pero también más respetados de la escena cultural, política incluso y social de Italia, ¿no? Alicia, ¿tú tienes idea? Un poco lo conociste en esta faceta. Sí, la gente lo adoraba porque además era un gran seductor. Aparte de que tuviera muchísimos años, hablaba con alguien y rápidamente te iba envolviendo en una especie de tela de araña donde caías a sus pies, ¿no? Todo el mundo lo encontraba muy, muy seductor. Conmigo tenía una relación muy divertida. Una vez se me ocurrió decir en unas declaraciones en un periódico que era machista su literatura, que tenía una perspectiva de las mujeres un poco fuera del tiempo, ¿no? Y entonces no dijo nada. Más o menos el intermediario era Antonio Selerio, el editor, y decía, digo, ¿qué ha dicho? Porque sí, lo ha leído, y se ríe, jo. Bueno, un tiempo después hizo unas declaraciones él diciendo, las escritoras mujeres no tienen sentido del humor. Y añadía, excepto Alicia Jiménez. Era una diversión, no tomaba nada como una ofensa, era un hombre muy abierto, lo poco que nos conocimos, y con un sentido del humor que aplicaba a la vida, no solo a los libros. No sé si queréis añadir algo más a eso. Era una figura muy querida en Italia, y de hecho cuando murió estábamos en un congreso sobre la obra de Camilleri. Estábamos en un pueblo que se llama Montalbano, que está en la Basilicata, y estaba ya muy mal los últimos días y murió el día después de que terminara el congreso, y yo nunca había visto la reacción de la gente emocionándose tanto por la pérdida de un escritor. Me parecía algo que yo en España no he visto nunca, ¿no? La gente estaba realmente triste en todas partes, en los medios de comunicación, pero también en la calle, en todas las librerías había algún recuerdo para él. Y toda esa faceta que tenía de opinador y toda la ética que él tenía llegaba mucho a la gente. También había mucha gente que le tenía manía por tener esa ética, pero los italianos lo consideraban un poco pues un tío, un abuelo muy querido, alguien como de la familia, que siempre estaba ahí. Sí, luego hay toda otra parte que todavía no hemos abordado, que sale mucho en este último libro que está a punto de salir y que es una de sus grandísimas pasiones, ¿no? Tanto de juventud como luego también, y mucho también en los últimos años, que es el teatro, el mundo del teatro, que se nota en toda su obra, porque tiene un estilo muy teatral, de cierta manera, ¿no? Estos diálogos, etcétera, pero esta pasión que él tuvo desde siempre, ¿no? En estas cartas se nota un poco porque él describe un poco todo ese mundo en el que se encuentra en Roma viniendo de Porto Empédocle. Y no sé, Pau, si tú nos quieres un poco describir, porque tú eres un gran admirador de la obra de teatro también y de su faceta en este
una de las otras facetas que hemos visto hoy. Però és que jo m'hi vaig fixar perquè, t'ho he explicat abans, no? Em va passar una cosa fa poc, una d'aquestes anècdotes, que després l'Alicia sap convertir també. Em va escriure un xicot per correu i em va dir soc un director de teatre, estem fent un muntatge sobre una obra que has traduït tu. I jo automàticament vaig pensar que havia de ser per força un Camilleri, o un Montalbán o un Camilleri. I ho vaig donar per fet perquè, clar, a Itàlia la presència del teatre camillerià és molt elevada. O sigui, hi ha la literatura, l'obra literària i el teatre. I, de fet, si feu un vol, no sé si teniu el costum de passejar per la pàgina web del seu club de fans. Com es diu, la pàgina web? Ui, no sou gaire fans, eh? Es diu vigata.org. Orc amb G, eh? Us la recomano perquè val molt la pena. Està molt al dia, l'Alicia surt molt sovint, també. I trobeu de tot. I una cosa que es troba molt és tota la programació teatral de peces d'ell o basades en ell que es fan a Itàlia, que és una cosa bastant aparatosa. Llavors aquí em va xocar perquè quan jo m'escriu aquest xicot jo pensava, home, per fi ja era hora que algú s'animés a fer alguna cosa inspirada en ell, resulta que no. Era sobre un altre autor que vaig traduir fa un parell d'anys, un autor del qual he fet una sola obra i vaig quedar al·lucinat. Per cert, faig la petita falca. Si la voleu anar a veure, és el mes d'abril a la Sala Versus. Sala Versus, algú sap on està? És una d'aquestes sales petites que hi ha aquí a Barcelona, però ja la trobareu. Sala Versus. Primer entreu a vigata.org, mireu-lo de Camilla, després entreu a la... Quan fan la... Es titula El lladre de llibretes. Això era la falca. Dit això, encara no hi ha hagut res de teatre aquí i a mi això m'ha descol·locat perquè m'agradaria... És com si ens haguéssim centrat tant en un aspecte que haguéssim oblidat un altre bon tros de Camilleri. Tu podries fer alguna cosa, no, per ser l'any que ve amb això o què? Amb la Besenera o alguna cosa? Intenta-ho, no? Jo jefe des de 1930, abans ho ha dit la Cecília, no? Crec que vas fer una proposta el 1915 d'en Camilleri. No, però sí que seria una bona idea, sí que la veritat és que no se m'havia acudit, però sí que ara que ho comentes... Doncs mira, tenim una missió. Camilleri Teatre, no sé, poseu el títol vosaltres, però em fareu feliç a mi, que ja és algo. Que es algo. Bueno, y para acabar, si queréis, luego, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, aprovechando. Mientras la vais pensando, bueno, yo diría que hemos intentado analizar, digamos, varias de las facetas de este autor tan querido, un autor, personaje también, ¿no? Hemos dicho, lingüista y autor de teatro, director de teatro, persona extremadamente amable y querida. Y digamos que, si os apetece, en 3 o 4 palabras, un poco describir con algunos adjetivos, ¿no? ¿Cuál es la esencia, ¿no? de su legado de alguna manera, si os parece bien? Yo qué sé, habéis descubierto unas recetas sicilianas que no olvidaréis nunca, o el sentido del humor, o esta facilidad con la que conecta con sus lectores, ¿no? ¿Cuál sería, tú crees, el legado que nos ha dejado? Todos los libros que tiene, todos absolutamente. Yo el teatro no lo conozco. Ahora me voy a poner a ello. Tampoco es un buen momento para el teatro, ni para Camilleri, ni para nadie en este país ahora. Parece que cada vez el teatro va quedando atrás, ¿no? El cine o la televisión tiene más protagonismo. Todos los libros y luego pues esa personalidad de autor, que no le hacían falta redes sociales ni encontrarse con el público cada semana, sino que su manera de ser pues iba más allá del libro y penetraba un poco en la parte humana de la gente, ¿no? Y también me encantaba que viajaba con toda su familia, que eran 200.000, y la abuela, y no se cortaba un pelo, se organizaba por ahí una especie de organización general, pero él viajaba con toda su familia.
Sí, bueno, yo creo que una cosa que ha dit el Pau y la Alicia es... Yo creo que, por ejemplo, a diferencia de Marcaris, es decir, que te puede gustar el libro o el mundo, pero hay una cosa que hay como que no te llega. Yo creo que en el caso de Camilleri te dice que el lenguaje es la forma de mirar el mundo. Es decir, yo creo que la decisión que hace que Camilleri suba unos peldaños y sea distinto es solo te lo puedo explicar hablando así. O sea, no te lo puedo explicar de otra manera. Y eso diferencia de otros autores que tienen la sensación de que buscan un lenguaje franco, una manera para explicarte lo que le pasa, ¿no? Aquí te lo explico así, y eso es mi manera de ver el mundo, ¿no? El lenguaje siempre es una manera, las lenguas son maneras de mirar el mundo. Yo creo que eso es lo que yo, ahora pensando y tratando de hacer los deberes, yo creo que eso es importante. Al menos yo creo que es una manera que sí que lo diferencia de otros autores. Sí, jo aprofitant el fil aquest passe de la mort que em fa en Carlos, jo crec que el seu gran llegat, com a mínim per mi, és aquesta reivindicació a través de l'ús que va fer de la llengua siciliana, que és una cosa que precisament en aquests temps que corren també fa molta falta, perquè ara que estem en l'època de les grans dimensions, de les dimensions globals, recordar que no tots són globalitats també està molt bé. I de fet que molts lectors, que molts catalans, que molts lectors de fora d'Itàlia hagin descobert que a Itàlia hi ha alguna llengua més que l'italià, està molt bé, perquè és bastant paradoxal que som capaços d'anar a Itàlia, tots heu estat a Itàlia, bueno, menys aquella noia, però ara quan llegeixis, no? I tots hem tornat pensant-nos que havíem sentit italià. I segurament és el que va passar en la majoria de casos, però és molt probable que sentíssim altres idiomes, sobretot si vam anar de Roma cap avall, i no ens n'enteréssim, perquè ni ens havíem preparat ni allà ens van ajudar. Llavors, en aquest sentit, que algú tingui la valentia en un cosmos tan dominat per la monogàmia lingüística, o com se digui, això trobo que té un doble valor. Jo l'estimo més, sobretot per això. Cuando pienso en Camilleri es que era un escritor de la memoria, del recuerdo, que siempre tiene toda la novela histórica, tiene sus obras autobiográficas, pero en toda su obra, todo el trabajo que hace con la lengua es recuperar y remezclar y revivir el lenguaje de su infancia y recuperar y dedicarse al recuerdo. Y eso en los últimos años de su vida era cada vez más importante, pero estaba presente en toda su obra y también en su trayectoria anterior cuando era director de teatro y de televisión y de radio, también su pasión por recuperar cosas que había vivido, que había conocido y que le habían gustado. Pues muchísimas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta del público. No sé si tienen algún micrófono por ahí. ¿Alguien quiere preguntar? Es que no veo mucho ahí. Sí, hacemos unas preguntas. ¿Cuándo nació Andrea Camilleri? ¿Habéis prestado atención? Es fácil. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por este homenaje a Camilleri. Yo soy siciliano de origen y cuando leo Camilleri siempre leo en italiano y su italiano siciliano. Y lo que me gusta es cómo transmite la mentalidad siciliana en todos los personajes, en todas sus novelas, ¿no? ¿Cómo se consigue en la traducción transmitir esa mentalidad siciliana? No he leído nunca traducido, evidentemente. És que no s'aconsegueix. O sigui, ens quedem en algun punt del camí, però no hi arribem. L'ideal seria que, en lloc de traduir, tu vinguessis a casa meva, gravéssim tots els diàlegs i la gent et pogués sentir a tu en versió original. Segurament ens acostaríem molt més, perquè, clar, d'entrada, són novel·les claríssimament, molt majoritàriament orals,
i en canvi les posem per escrit, i l'escriptura ja és una reducció bestial en relació a l'oralitat, ja perdem molt. Però a més, clar, hi ha moltes coses que simplement no es pot fer perquè no es pot fer, però no perquè siguem uns ineptes, perquè no estan inventades, o sigui, no tenim manera de representar l'entonació. I el fenomen, per exemple, de l'anteposició, aquest que és tan famós, o Montalbán o Sono, posar el verb al darrere, clar, això tu ho pots intentar reproduir de moltes maneres, però l'efecte que això té amb un lector italià no el tindrà mai amb un lector de fora perquè simplement és un codi que no pot descodificar. Per tant, la batalla que tenim és intentar que aquesta pèrdua sigui com menys pèrdua millor, però assumir que hi haurà això, clar, és una de les coses que fan patir d'aquest ofici. De fet, en aquests congressos de traductors que fèiem, que és una cosa fascinant, perquè no es fan sobre cap altre... A mi no m'han convidat mai a cap altre congrés sobre cap altre autor. Tot és Camilleri. Llavors ens passem 2 o 3 dies discutint aquestes coses i al final sempre... Amb el traductor francès o americà... Exacte. I acabem arribant... Bueno, ara sembla que anem allà a plorar. No plorem ni gota, ens ho passem molt bé, Però la conclusió sempre és aquesta, que és una operació filològicament imposible. ¿Quién me ha mangado? El público. El público. Ah, cierto, perdón. Siendo la directora, se lo permito. ¿No tenéis la tentación de hacer una transposición a España? Pues, por ejemplo, a Andalucía, o el gallego, que tiene fama de ser lento al hablar. ¿Nunca hay esa tentación de pasar esos términos locales a algo que se entienda aquí en términos locales también? Mi respuesta es no. La de Pau és un poc més larga. La tentació hi és, però per sort també hi ha el sentit comú, que actua immediatament, saps? I et diu, alerta, perquè clar, tu imagina't una novel·la en què hi hagi una escena sobre la màfia i tens allà un tio salant com si fos mallorquí. I llavors, clar, a veure, això es pot fer, Si tu fas tot el llibre en mallorquí, funcionaria, perquè si no al principi la traducció no s'aguanta. Però s'ha de vigilar molt amb això perquè és una operació que sovint no aguanta la versemblança. I de fet, una de les figures que apareixen en aquests congressos que anem, nosaltres els traductors, com que anem bastant per lliure, anem allà amb aquella alegria, però hi ha una espècie molt súbdola, que no sabeu què vol dir, però súbdola, tu, com es diu això? Súbdola. No, ja en català dic. Com es diu súbdola en català? Va, feu de traductors, va, que no és fàcil. Ho has de fer tu. Molt pèrfida, que és l'estudiant de traducció literària, que llavors venen als congressos i són els que et renyen per fer aquestes coses. Diuen, això que has fet no es pot traduir perquè la narratologia diu això i diu allò. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta para Alicia, que bueno, soy muy fan y muchos en Italia, en mi familia todos somos muy fan tuyos. Al conocer Camilleri, quería preguntarte, ¿por qué se te ocurrió decir que era muy machista? Es que Porque lo piensas. Yo recuerdo que en una librería, una Feltrinelli, en Italia, hace muchos años, una persona que trabajaba en la librería me dijo, yo te recomiendo los libros de Camilleri, no los de Montalbano, pero otros, por cómo él es bueno en saber describir las mujeres. Y a mí esta frase siempre se me ha quedado y al escuchar el hecho que tú afirmas, ¿no? que es machista, entonces me pregunto también la visión diferente entre España e Italia. Yo soy italiana y quizás este tema del machismo y cómo se ve un hombre si es machista o si en cambio sabe conocer o ama a las mujeres, es como muy borderline, ¿no? Entonces quería un poco preguntarte tu opinión en este sentido, la visión diferente también de...
Es una cosa peyorativa que tendríamos que decir que la idea que los hombres han ido adquiriendo sobre las mujeres pues ha ido evolucionando positivamente. Aún le falta, ¿eh? Pero estamos en ello. Y creo que, pues, no sé con quién hablaste tú, pero igual era tan machista como Camilleri. Era una mujer. Era una mujer. Por eso me sorprendió. A ver las ailas también. Bueno, en cualquier caso, son épocas. Y voy a decir una cosa políticamente incorrecta, que todos saben que me gusta hacerlo. Yo creo que España ha ido más rápido en la liberación de las mujeres que Italia, ¿no? Eso está clarísimo. Yo hay veces que veo en Italia chicas jóvenes periodistas que a lo mejor charlan contigo, inteligentísimas, exitosas, guapetonas, todo. Y están nerviosas y al final, porque dicen, no, es que yo el mio ragazzino, y la mamá aquí fa cura de lui, con sentido siempre de culpa, ¿no? Si están en el trabajo, tienen ese sentido de culpa porque no están en la familia, y al revés. Cuando están en la familia están diciendo, estoy perdiendo mis oportunidades laborales. Creo que ahí, en España, se ha ido más rápido, no digo más allá. Más rápido, sí, lo creo de verdad. Silvia, la última, ¿verdad? Sí. Allora, yo quería seguir con lo que estaba diciendo Alicia, que efectivamente hace algunos días, no me acuerdo, una semana, hicimos un club de lectura sobre una novela de Maurizio De Giovanni del principio de los años 2000, así que no es que hayan pasado siglos, pero releéndola ahora y comentándola con el grupo de Novela Negra, me di cuenta de que efectivamente, como decíamos en los encuentros de ayer, es el lenguaje que ha cambiado mucho. Quiero decir, por ejemplo, ahora en italiano, porque en español no, pero en italiano las mujeres se le ponía el artículo delante del apellido. La Ricciarelli, la Jiménez Bartlett, y con los hombres no, Zanon, etcétera, ¿no? Entonces, en el libro de Giovanni estaba constantemente los personajes femeninos con su artículo delante, y entonces había un machismo que yo creo que en los últimos ya no hay. Quiero decir, también Camilleri, si hubiese seguido con sus novelas, a lo mejor hubiese podido empaparse del espíritu del tiempo, porque los escritores plasman con las palabras la realidad. Entonces, hace un buen escritor o no alguien que sepa olisquear qué está pasando. Entonces, ¿quién sabe? De todas maneras, Mauricio De Giovanni, wow, es un hombre duro, ¿eh? Yo me he paseado con él por Nápoles y, era, no sé, saludaba así a la mafiosa, ¿no? Un poco. Luego es muy simpático y estuvo mostrándome el hotel donde me habían alojado y diciéndome que era un antiguo burdel. Y entonces explicaba habitación por habitación y yo quedé muy impactada. Ok. Claudia, parti tú. Sí. Sí, pasamos a las lecturas. ¿Quieres empezar, Carlos? Sí. Aquí arriba, ¿no? ¿En el atril o aquí? En el atril, ¿no? ¿Mejor? Sí, mejor. Como me digáis. Ya viene. Bueno, he traído el libro del que estaba hablando Claudia, que os escribiré, que es la correspondencia que escribía Camilleri a su familia cuando... Tengo competencia. Cuando se fue de Sicilia a Roma para estudiar en la Escuela de Arte Dramático, porque quería ser director teatral,
Del año 49 al año 60 escribió a sus padres, hasta que en el año 60 los padres se fueron a vivir a Roma y se acaba la correspondencia. El libro a mí me ha parecido precioso como lector y como traductor. Se lee como una novela y tiene cierta intriga porque la madre de Camilleri conservó las cartas, pero él no conservó las cartas de sus padres, con lo cual solo ves una parte de la jugada. A veces él se enfada con ellos o a veces les contesta porque ellos están enfadados, pero muchas veces no sabes lo que ha pasado, ¿no? También hay momentos en los que él les miente, les cuenta alguna patraña y luego le pilla el carro. Bueno, y he traído 3 breves fragmentos. Los principales temas del libro van cambiando según él va teniendo más edad y ya se va sentando. Llega, empieza a estudiar y luego cuando acaba la correspondencia, cuando acaba el libro, ya es un director teatral asentado. Y al principio se preocupa muchísimo por el dinero, también se preocupa mucho por decirle a su madre que no ha adelgazado y que está comiendo bien en Roma, y por buscar trabajo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una carta del 2 de abril de 1950 en la que dice, para que veáis el tipo de preocupaciones que tenía, ¿no? Me decís que mis cartas os llegan con retraso. Para evitar ese inconveniente, a partir de ahora os las mandaré urgentes. He recibido el paquete de los dulces. No podéis imaginaros la ilusión que me hizo y la emoción que sentí al leer la nota que iba dentro de la bolsa de los Sassolini. He seguido la advertencia del tío Máximo, escrita en la caja, y me los como, en efecto, poco a poco. La otra noche, por ejemplo, no me dio tiempo de cenar. Cogí la mermelada, la unté en unas rebanadas de bizcocho, una cosa realmente exquisita. De salud estoy estupendo. Seguro que y cada vez que alguien de Sicilia, de Porto, iba a Roma, volvía con noticias de él para asegurarle pues, que él estaba bien de salud. Sobre todo siempre hablaban de la salud y que no había adelgazado. Hay otros momentos en los que, como os decía, se pueden enfadar. Entonces hay un momento en que el 10 de mayo del 52 les escribe y dice: queridísima mamá, me pregunto francamente si te parece muy lógico y natural dejarme 12 días sin noticias vuestras. Y eso después de contarme que papá se encuentra mal. Hoy tampoco me ha llegado nada de vuestra parte. No puedes ni imaginarte hasta qué punto eso basta para ponerme en un estado de extrema tensión y de nerviosismo que no hace sino contribuir a que esta estancia mía en Roma, ya de por sí nada tranquila, sea aún más agitada. Escríbeme cuanto antes, si todavía no lo has hecho, nada más recibir esta carta e intenta tranquilizarme. Y hay toda esa parte personal y luego hay una parte muy entrañable cuando él ya empieza a tener éxito, al principio como ayudante de dirección y luego como director teatral, le manda todas las críticas que va recortando a su madre las va pegando en un álbum. Y su principal fan, la madre, ¿no? Y también habla de intrigas en el mundo del teatro en Roma. Por ejemplo, hay un momento que él, como ayudante de dirección, va a estrenar una obra de Ugo Betti y hay una actriz que es Diana Torrieri que quiere estrenar otra novedad de ese mismo autor el mismo día. Y entonces allí hay, durante varias semanas, mucha tensión y ellos van adelantando el estreno de su obra con todo lo que implica porque no han ensayado lo suficiente y la Torrieri también va adelantando el estreno de su obra. Pero al final le escribe a su madre y dice: bueno, pues estrenamos el miércoles. La Torrieri, al ver que lo habíamos adelantado, decidió adelantar también ella su estreno al miércoles. Y tuvimos la satisfacción de ver el teatro lleno hasta la bandera. Todos los críticos fueron a nuestra función y no a la suya. Tuvimos 5 ovaciones en el primer acto, 11 en el segundo y 9 en el tercero. Y al día siguiente, toda la crítica al completo, sin una sola voz discordante, dijo maravillas de la dirección y de la interpretación. Y la madre, suponemos que en otra carta le contestaba orgullosísima y luego él le contestaba y así seguimos con todas las intrigas a lo largo de 11 años. Ara sí. Això que dèiem del diàleg.
d'acord? El diàleg, clar, és una marca Camilleri, és una de les coses més difícils a l'hora d'escriure. Els aspirants a escriptor que esteu aquí amagats a la sala, que segur que n'hi ha uns cants perquè estadísticament toca, les presentacions d'aquesta mena sempre hi ha... Que sí? Doncs ja ho sabeu. Escriure diàlegs per mi és la prova de foc del bon escriptor, o com a mínim de l'escriptor que a mi m'agrada. Jo, a més, com que estic contra l'esclavitud, la dictadura de la llengua estàndard, estic a favor de la llengua oral, la col·loquialitat, la genuïnitat, l'expressió espontània, etc., encara m'interessa més. I llavors descobrir, efectivament, que en Camilleri, que no en va, és un home de teatre, aconsegueix, això que aconsegueix amb els diàlegs, a mi em satisfà molt, perquè efectivament té raó, com deia el Carles, sembla molt senzill, o sigui, el resultat és molt senzill, però en realitat d'elaboració no és gens fàcil. Per això a mi, jo disfruto especialment traduint aquest autor. Ara, com que ho faré molt malament, semblarà una merdeta, però, si us imagineu, és del Somriure de l'Angèlica, el teniu present? Algú l'ha llegit? Sí, aquest sí, no? Tu també, no? Però tu en versió original, per tant no val. Sí, no? També, doncs dos. L'any que ve convidem aquest, que ja... A mi aquest llibre, potser us en recordareu, li tinc un efecte especial aquest perquè vaig descobrir una paraula, que és una cosa que l'ofici de traductor et permet, perquè clar, sempre estàs investigant. I aquí vaig escriure una paraula que és molt necessària, a mi en una època de la vida em va semblar molt necessària, que és... Us ho preguntaré a vosaltres, veiem si la sabeu. Com en diem d'aquell lloc? Normalment és un pis que tenim més o menys clandestinament per anar-hi a mantenir relacions no conjugals. Com es diu això? Torna-hi? Picadero. I en català? Mana? Algú ho sap? O sigui, picadero és el que sabem. Mana? Pied a terre, però pied a terre tampoc és gaire... Està bé, però tampoc és gaire català. Clar, qui sap? No, una casa de barrets és diferent. A veure, algun especialista amb el tema o no? Llavors, ara és quan s'amaguen així, saps? Doncs jo, clar, investigant-ho, jo tampoc ho sabia, no pateixis, Jo tampoc ho sabia, i investigant vaig aconseguir, em van donar, un xicot que era de fora de Barcelona, em va donar una versió, em diu, al meu poble en diem així, i em va semblar collonuda. I la versió, el que feien servir ells era conillera. Oi, per què rieu? No t'ha agradat? Sí que t'ha agradat, no? Conillera. Clar, la primera vegada que sentim una paraula sempre ens fa aquest efecte, Recordeu la primera vegada que vau sentir, per exemple, no sé, deflagració? No us va fer com d'allò, no? És igual. Total, conillera, us la recomano, apliqueu-la i practiqueu-la i veureu que funciona. Mana? Tu no, que tu tens feina llegint, tu no cal que... Llavors, ho intentaré llegir. És un diàleg, per tant, l'Angèlica seré aquí i en Montalbano aquí. I el micròfon que faci el que pugui. Llavors, li han entrat a robar amb ella a la seva conillera. Llavors ell la va a interrogar, allò que dèiem abans, o sigui, que xerren tota l'estona i no fos res, però xerra, no? I llavors comença ella i diu, què més vol que li digui? M'he despertat a les 7 amb un mal de cap fortíssim. Ell, en canvi, dormia profundament. He estirat el braç cap a la tauleta per mirar l'hora, però no he trobat el rellotge que hi havia deixat. He pensat que devia haver caigut i quan m'he aixecat ha estat quan he vist que s'ho havien endut tot. Tot el què? El rellotge, el collaret, el braçalet, el mòbil, l'ordinador, la cartera, la bossa de mà i les claus d'aquest pis. He sortit a fora i el cotxe també havia desaparegut. Com és que s'havia endut l'ordinador? Pregunta pertinent, per mirar alguna pel·li propedèutica. Aquesta també és rara, Oi que m'entén? L'entenc. I com s'ha fet per tornar? Al garatge de la vila sempre hi ha l'utilitari que el meu cosí fa servir quan ve. I duia gaires diners a la cartera? 3.000 euros. Continuï. He vingut cap aquí corrents, però ja sabia què m'hi trobaria. Se n'ha endut molta cosa? Força, sí. I desgraciadament molt valuosa. Haurà de venir a comissaria a presentar la denúncia. Passaré l'última hora del matí. Primer haig d'acabar de veure que... que veieu que això és molt real? Vull dir, és una conversa que podríem tenir, que no hi ha aquelles coses que de vegades tenen alguns escriptors, de fer aquells diàlegs que tu els sents amb aquelles expressions que dius, una cosa que fan molt els castellans, no? Enseguida me reúno contigo. No? Aquestes coses que dius, hòstia,
és una frase que no he sentit pronunciar mai de la vida en un ésser viu, no? Saps? Que només... No? De veritat o no? I això a la literatura és una gran tentació. I en canvi, aquí no hi ha cap rímolo contigo. Aquí tot és llenguatge molt col·loquial. I no és fàcil, això. Acabo amb una tirada, perquè si no jo quedaré torticòlic i vosaltres, i a més ja m'avisa. Diu, ara és Montalbán, no? Perdoni, però això de la canya amb el ganxo, vaja, bueno, no patiu, no s'entén res, però clar, és que està tret així, no cal entendre el sentit, amb notar la fluència ja n'hi ha prou, Perdoni, però això de la canya amb el ganxo, vaja, ho suposa vostè. No, l'he vista, l'han deixat allà. Li haig de fer una pregunta personal ara. Endavant. I ha portat el mateix home més d'una vegada allà, a la Conillera? Mai. No m'agraden els plats rescalfats. I va gaire sovint? Normalment un cop cada 15 dies. Però també hi pot haver extraordinaris, com és natural. Com és natural. Repetit Montalbán amb aparent indiferència. I li preguntar, no ha passat mai que, no sé com dir-ho, amb algú hi hagi tingut raons? Una vegada. Quan? Fa un mes. Li puc preguntar per què? No en va tenir prou. Quan havien acordat? 2.000. I en volia? 4.000. I els hi va donar? No. Com s'ho va fer? El vaig amenaçar. Amb un tret. I així fins a l'infinit, perquè la cosa encara continua. Però perquè ens féssim una idea, això és un diàleg que podria... Bueno, els que no freqüenteu Conilleres no, però podria ser la realitat. L'ultimo brano, gli ultimi brani li leggerà Sandro Dieli, attore siciliano. Siciliano, sì. Siciliano. Ecco. E questi nell'italiano camillerese di Montalbano. Beh, io vorrei raccontare solo una cosa velocemente, sì, no, funziona, no? Io ho conosciuto Camilleri assolutamente per caso, cioè, anzi 2 volte. La prima volta sono andato a Palermo a vedere una presentazione di un suo libro, era ancora semi sconosciuto, infatti molti erano ancora lì a fare dei commenti sui suoi libri, che avrebbe dovuto cambiare qualcosa, ma forse il siciliano era troppo poco, era troppo. La seconda volta invece io l'ho conosciuto e lui era ormai il Camilleri di sempre. E io stavo facendo una trasmissione televisiva che in Italia, insomma, era molto interessante, parlava di libri, infatti si chiamava Per un pugno di libri. Ora non so chi ha mai visto questa trasmissione. Ecco appunto. Il primo anno io facevo dei servizi esterni e facevo una sorta di giornalista d'assalto che andava nei luoghi dei libri e raccontava come se fossi il testimone degli avvenimenti del libro. Non so, per esempio al Lago di Como, allora c'era l'incontro di Don Abbondio con i 2 bravi e cose del genere, io lo raccontavo così. Insomma, evidentemente qualcuno mi avrà visto in televisione. E un giorno sono in una libreria a Roma ed entra Camilleri. E io... Camilleri... No? E lui mi dice, per un pugno di libri, cioè lui aveva riconosciuto me, io sono rimasto sorpreso e devo dire, io naturalmente non sapevo come parlare con lui, insomma, e dico la prima stupidaggine mi passa per la testa. La parola corretta è stronzata. E la stronzata che gli dico è anche io scrivo, se posso, cioè immaginate, lo so, io a distanza di anni lo dico e sorrido, ma per anni ho avuto una vergogna terribile. Se posso darle un mio manoscritto, e lui invece di dirmi vaffanculo mi dice bene, sì. E mi dà l'indirizzo di casa sua e mi dice di portargli il manoscritto. E lui è stato di una gentilezza, e l'indirizzo era giusto.
Sì, io sono andato lì e c'era pure lui, cioè lui in realtà era nell'altra stanza e magari dentro ha detto chi minchia è questo? Comunque non lo so, fatto sta che lui era veramente di una gentilezza sconvolgente, almeno questa è la mia esperienza, ma capisco che tutti quanti sanno e chi se me figa, che spero che mi lasci parlare. E allora cominciamo con il camillerese, da L'odore della notte. Raprì il frigorifero e non ci trovò niente di speciale, un barattolo da olive, uno d'angiove e tanticchia di tumazzo. Si rincuorò invece raprendo il forno. Concetta gli aveva preparato un piatto di patate cunzati semplicissimo, che poteva essere niente o poteva essere tutto a seconda della mano che dosava il condimento e faceva interagire cipolla con capperi, olive con aceto e zucchero, sale col pepe. A prima forchettata si fece persuaso che Concetta era picciotta virtuosa di cucina, degna allieva della zia Adelina. Finito l'abbondante piatto di patate cunzate si mise a mangiare pane e tumazzo, ma non perché avesse ancora appetito, ma per pura ingordigia. Si ricordò che era sempre stato goloso, ingordo fin da piccilillo, tanto che suo padre lo chiamava licco cannaruto, che significa esattamente goloso e ingordo. Il ricordo lo stava trascinando a un principio di commozione al quale baldamente resistette con l'aiuto di tanticchia di whisky liscio. Si preparò per andarsi a coricare. Prima però voleva scegliersi un libro da leggere. Rimase incerto tra l'ultimo libro di Tabucchi e un romanzo di Simenon, vecchio ma che non aveva mai letto. Stava allungando la mano verso Tabucchi quando squillò il telefono. Rispondere o non rispondere, questo è il problema. L'imbecillità della frase che gli era venuta da pensare lo vergognò al punto tale che decise di rispondere magari se gliene sarebbe derivata una camurria gigantesca. Ti disturbo, Salvo, sono Mimì. Per niente. Stavi andando a dormire? Beh sì. Chi vuoi che ci sia? Mi puoi dare 5 minuti? Come no? Parla, ma non per telefono. Va bene, vieni. Certamente Mimì non voleva parlargli di faccende di servizio. Allora di che? Quali problemi poteva avere? Forse si era sciarriato con Beatrice, gli venne un pensiero tinta. Se si trattava di una zuffatina con la zita, gli avrebbe detto di telefonare a Livia, tanto lui e Livia non si intendevano alla perfezione. Suonarono alla porta. Chi poteva essere a quell'ora? Mimì era da escludere perché da Vigata a Marinella almeno 10 minuti ci volevano. Chi è? Io sono Mimì. E come aveva fatto? Poi capì. Mimì, che doveva trovarsi nelle vicinanze, l'aveva chiamato col cellulare. Raprì Augello Trasì, giarno in faccia, sbattuto patuto. Stavi male? Spiò Montalbano impressionato. Sì e no. Sì e no. Che minchia viene a dire sì e no? Poi te lo spiego. Mi dai 2 dita di whisky senza ghiaccio? Fece Augello assettandosi sopra una seggia al lato al tavolo. Il commissario che stava versando il whisky si bloccò di colpo. Ma quella stessa antifica scena, lui e Mimì non l'avevano già fatta. Non avevano quasi detto le stesse antifiche parole. Augello si sbacantò il bicchiere in un solo sorso. Sì, su sì, andò a pigliarsi un altro whisky, si riassettò. Come salute starei bene, il problema è un altro. Il problema in politica, in economia, nel pubblico, nel privato, da qualche tempo e a questa parte è sempre un altro. Pensò Montalbano. Uno dice ci sono troppi disoccupati e il politico di turno risponde vede il problema è un altro. Un marito spia alla mogliera, è vero che mi ha messo le corna e quella risponde il problema è un altro. Ma siccome oramai si era perfettamente ricordato il copione disse a Mimì non ti vuoi più maritare? Mimì lo tagliò a mamma l'occuto. Ma che te l'ha detto? Nessuno, me lo dicono i tuoi occhi, la tua faccia, il tuo aspetto, ma non è preciso a così.
La faccenda è più complessa. Non poteva mancare la complessità della faccenda se c'era già stata l'alterità del problema, che veniva ora che la questione stava a monte o che bisognava portare il discorso avanti. Il fatto è, continua Agello, che a Beba voglio un bene dell'anima, che mi piace farci all'amore, che mi piace come ragiona, come parla, come si veste, come cucina, ma, spiò Montalbano interrompendolo apposta, Mimì si stava mettendo su una strada lunga e faticosa, l'elenco delle qualità di una femmina della quale un uomo innamorato potrebbe essere infinito come i nomi del Signore, ma non mi sento di maritarmela. Montalbano non ciatò, sicuramente ci sarebbe stato un seguito, o meglio, mi sento di maritarmela, ma il seguito era venuto, ma aveva a sua volta un seguito. Certe notti, conto le ore che mi separano dal matrimonio, pausa tormentata. Certe notti invece io vorrei pigliare il primo aereo che passa e scapparmene nel Burkina Faso. Ne passano molti da qua aerei per il Burkina Faso, fece Montalbano con aria angelica. Mi misi su sì di scatto, arrossicato in faccia. Me ne vado, non sono venuto qua per essere sfottuto. Montalbano lo persuase a restare a parlare e Mimì principiò un lungo monologo. Il fatto era, spiegò, che una notte era addotato d'un core d'asino e la notte appresso d'un core di leone, si sentiva spaccato a metà, ora aveva scanto di assumersi obblighi che non avrebbe saputo mantenere, ora si vedeva pace, felice di almeno 4 figli. Non sapeva a risolversi, temeva di pigliare il fiuto al momento di dover dire sì, lasciando tutto in 13, e la povera Beba come avrebbe resistito una botta simile? Come era capitato la volta precedente, si scolarono tutto il whisky che c'era in casa. Il primo a crollare fu Augello, già provato dalle altre nottate, esausto per il monologo durato 3 ore. Si susì e ne uscì dalla camera. Montalbano pensò che era andato in bagno, si sbagliava. Mimì si era gettato per traverso sul suo letto e ronfoleava. Il commissario Santeò lo maledisse, si stese sul divano e a picca s'addormiscì. Le mani così di Silvia significa che bisogna... Io avevo 3 libri e qualche... Vabbè, grazie a tutti. Grazie Sandro. Noi veniamo giù, no? Sí, va bene. Gracias, merci. Ahora se proyectará el documental, supongo. No sé si los que... Bueno, sí, se van a apagar las luces. Entonces, sí, nosotros bajamos, ¿no? Así lo vemos. Gracias.